Películas del Hombre Araña hemos tenido bastantes, y nos han entregado muchas historias de nuestro amigable vecino Spider-Man, pero sé que todos en algún momento nos hemos puesto a pensar cuál es la mejor película de Spider-Man. Pues en este video vengo a mostrarles mi lista de cuál es la mejor y peor película de Spider-Man, hasta el momento dándoles un poco de mis razones del por qué elegí este orden. Este ranking es personal, es solo mi opinión, no odio a ninguna de estas películas, simplemente son aquellas que me gustaron más o me gustaron menos entre ellas. Después de aclarar esto, me gustaría también recordarte que si te gusta este contenido te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Ahora sí, sin más que decir, empecemos. Empezando de abajo hacia arriba tenemos a Spider-Man Far From Home. Esta película fue la primera después de Endgame, por lo que los fans teníamos grandes expectativas de cómo Peter se comportaría ahora que ha enfrentado amenazas de talla universal como Thanos. Es decir, un Spider-Man más maduro y desarrollado, enfocado en proteger a su ciudad y a su planeta. Y bueno, esta película nos cuenta cómo Peter decide hacer a un lado su responsabilidad como Spider-Man para irse de vacaciones, aun cuando Nick Fury necesita su ayuda. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Miren, sé que Peter es un adolescente y que no está obligado a hacer nada, ni siquiera está obligado a ser Spider-Man, pero después de ver morir a Iron Man y que prácticamente se sacrificó por él, y ver que Spider-Man podría hacer la diferencia para mantener a salvo a las personas que en Civil War menciona que no se pueden proteger ellas mismas y que es por eso que él es Spider-Man. Digo, yo pensaría que su objetivo sería ser un mejor héroe, una mejor persona, un mejor Spider-Man, un superior Spider-Man. Disculpen, me dejé llevar. Pero hablando en serio, ya incluso en su primer película se deja claro de cierta forma que Peter ya entendió que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero en esta película es un peón de todos los demás personajes, tanto de Nick Fury como de Mysterio. Y no me malentiendan, Mysterio me encantó, es un personaje súper carismático y empático, debido a la personalidad de Jake Gyllenhaal, y se nota que tiene una gran química con Tom Holland. Su talón de Aquiles es que cae en otro de los villanos creados por Tony Stark, que bueno, podemos ignorar eso. En resumen, esta película se encuentra hasta abajo en mi ranking debido a que en lugar de evolucionar al personaje más de lo que ya estaba en Homecoming, lo involucionan a un personaje que solo quiere ignorar sus responsabilidades, aun sabiendo el gran peso que tienen sus poderes y las amenazas universales que están afuera. Tal vez si esta de las vacaciones haya sido antes de Infinity War y Endgame, se entendería el por qué Peter no entiende la magnitud de su labor como héroe. Pero es porque es la película justo después de Infinity War y Endgame que considero que se ha involucionado al personaje. Es disfrutable si ignoras estos aspectos y solo quieres secuencias increíbles de misterio o efectos especiales, digamos que sí apantallantes, pero seamos sinceros, no es lo que un fan espera cuando vas a ver una película de Spider-Man. Dime algo que no sepa, tonto. Tal vez muchos estén en desacuerdo conmigo por poner a The Amazing Spider-Man 2 por encima de Far From Home, pero la verdad es que la saga de Andrew Garfield a mí me gusta mucho, debido a la personalidad de este Peter y a su relación con Gwen, que prácticamente sostiene toda la saga, y es el hecho de que este Peter sí se siente como protagonista de su película, y ya está establecido como el héroe de Nueva York, que está por encima de Far From Home. Pero el que sea fan de esta saga no me hace ignorar los evidentes problemas de guión, ya que esta película cometió el mismo error que Spider-Man 3, ya que mete demasiadas subtramas y muchos villanos los cuales no tienen ningún desarrollo, y en ningún momento llegas a empatizar con ellos. Rhino es solo un chiste, Electro es una parodia de lo que pudo llegar a ser, y es que a pesar de que la película se llama La amenaza de Electro, nunca se llega a sentir realmente como una amenaza. El Harry Osborn de Dane DeHaan funciona bastante bien hasta que se transforma en ese intento fallido de Duende Verde, que se ve horrible. Pero a pesar de eso, por alguna razón encuentro muy disfrutable esta película, ya que sus efectos son magníficos, algo que ni siquiera Disney y Marvel actualmente han llegado a igualar. Y la relación entre Gwen y Peter es magnífica, además de que sí me pareció a mí conmovedora la muerte de Gwen. Y es por todo esto que The Amazing Spider-Man 2 no se queda hasta el fondo de esta lista.
La saga de Tobey Maguire dirigida por Sam Raimi es muy probablemente la mejor hasta la fecha hablando en conjunto, pero lamentablemente no cerró como debida, ya que Spider-Man 3 tuvo muchos problemas durante su producción, haciendo que Sam Raimi abandonara la saga que estaba pensada para una cuarta y quinta parte, y creo que todos los problemas se resumen en un solo personaje, Venom. En entrevistas se reveló que Sam Raimi fue presionado por el estudio para agregar a Venom en esta película, siendo que el villano sería Sandman y Harry evolucionaría también a convertirse en un villano, pero tuvo que agregar a Venom, haciendo que los villanos fueran muchos y las subtramas también, otorgándonos secuencias que aunque ahora parezcan icónicas y graciosas, no reflejaban esa oscuridad que la misma película te plantea. Y sí, ustedes saben a cuál me refiero. Pero a pesar de eso, Sandman y su historia es muy entrañable. El hecho de que busque robar para salvar a su hija de su enfermedad, creo que nos hizo encariñarnos bastante con el personaje y entender sus motivaciones. Y Harry al final evoluciona a ser el sucesor de su padre en cierta forma, pero al final se redime y ayuda a Peter. Otro punto que en lo personal sentí negativo fue que Mary Jane en esta película ya se siente bastante pesada, ya que se supone que sabe todo lo que Peter ha pasado y a pesar de que él trata de motivarla, ella simplemente está celosa de que Spider-Man sea más popular que ella en el teatro. Digo, tampoco la Gwen Stacy que aparece aquí era buena, pero sé que no fue el único que cree que Mary Jane estuvo bastante irritante en esta película. Y para finalizar con Spider-Man 3, creo que en realidad no es tan mala como la recordábamos, sino que simplemente no fue el cierre que merecía esta épica saga. Spider-Man Homecoming fue el reinicio final del Hombre Araña, al unir a este personaje al UCM, algo que los fans durante años habían deseado, y una vez que su aparición en Civil War llegó, todos necesitaban una película completa con este nuevo Spider-Man. Tom Holland era el actor más joven que había interpretado a Spider-Man, y tenía un gran peso en sus hombros, no solo de superar a las dos adaptaciones anteriores, sino también de no estar a la sombra de los Vengadores. Y puedo decir que lo logra bastante bien, aunque al principio comienza sin rumbo. Al tener prácticamente como padrino a Tony Stark, hace que Peter quiera pertenecer a los Vengadores, teniendo solo eso como objetivo, incluso pensando dejar la escuela por ello, viendo tareas sencillas como salvar a una anciana o ayudar a alguien que lo necesita en la calle, viéndolo como algo insignificante y que él estaba puesto para cosas más grandes. Esto llega al clímax con la frase: si no eres nadie sin el traje, entonces no te lo mereces. Esta parte me causa algo de conflicto, ya que si bien no tuvimos oportunidad en las adaptaciones anteriores de ver cómo Peter reaccionaría a un mundo con Vengadores, sí se siente raro que este Spider-Man sea un novato y tenga prácticamente un traje que es un arma mortal, llegando a ser casi una dependencia de él. Creo que esta es la parte que todos notamos y que era muy diferente a las versiones anteriores. Al final sí se entiende el verdadero significado de ser Spider-Man y logra vencer al buitre, que por cierto es una excelente interpretación de Michael Keaton, haciendo de nuevo a un villano empático y carismático, además de ser bastante temible. Si bien al final Spider-Man logra superar sus dificultades e incluso rechaza a los Vengadores, no termina siendo totalmente empático este Spider-Man aún. The Amazing Spider-Man fue todo lo contrario a Homecoming, ya que era el reinicio que nadie se esperaba y que costó mucho aceptar. En ese entonces era bastante ilógico pensar en una película de Spider-Man sin Tobey Maguire, lo cual molestó a muchas personas, pero en lo personal creo que era una buena idea y un enfoque distinto del Hombre Araña, haciéndolo más actual y juvenil, siguiendo más los cómics Ultimate, donde Peter es más cool. Incluso no me hubiera molestado ver a Andrew Garfield como el Spider-Man que se uniera a los Vengadores, pero eso es otro tema. Esta película nos vuelve a mostrar los orígenes de Spider-Man, cómo lo pica la araña y cómo descubre sus poderes. Pero aquí tenemos al otro pilar de la saga, la cual es Gwen Stacy. Emma Stone hace una increíble interpretación, un increíble trabajo como esta chica rubia, haciendo a la película muy entrañable. Podríamos decir que el lagarto, que es el villano, es bastante plano, aunque cuando está en su forma humana puede llegar a ser empático. Entendemos el por qué está obsesionado con desarrollar este suero, ya que sería algo que a él le ayudaría, pero es el diseño y las motivaciones de su forma de lagarto lo que hace que no termine de encajar. Otros puntos negativos podrían ser la subtrama de los padres de Peter o su traje, pero creo que era una buena propuesta para una nueva saga, que pudo sin problemas apuntar y llegar a una película de los 6 siniestros si se hubiera planeado bien.
Ya llegamos a la parte más buena del ranking, y no podíamos seguir sin mencionar a la película que lo empezó todo. Spider-Man de 2002 es una de las mejores películas del subgénero que junto a los X-Men de Bryan Singer hicieron que las películas de superhéroes fueran tomadas en serio por los estudios. Aquí se nos presenta el origen más recordado de Spider-Man, junto a los personajes de apoyo más entrañables de todos. El tío Ben, la tía May, J. Jonah Jameson, Mary Jane, Harry Osborn, Norman Osborn, y todos son como si los sacaras de las viñetas. Los efectos especiales eran los mejores en su época, incluso envejeciendo bastante bien con los años la mayoría de ellos, y sobre todo se nos presenta a Peter Parker, un nerd que con una historia muy relacionable que cualquiera podría identificarse con él, y es que todos en algún momento nos hemos sentido como Peter en esta película. Creo que es más su vida como Peter Parker la que nos hace sentirnos atrapados por esta película. Esta es sin duda el mejor inicio para uno de nuestros superhéroes favoritos. El Duende Verde es tan épico y amenazante que incluso tuvieron que traer de nuevo a Willem Dafoe, ya que no había nadie que pudiera llenar esos zapatos. Es por todo esto que Spider-Man está en esta posición. En el lugar de bronce tenemos al fenómeno mundial y la película que nos hizo casi llorar y casi desmayarnos en el cine, Spider-Man No Way Home. Ya sé que en los comentarios ya estás escribiendo que Spider-Man es mucho mejor película que No Way Home, y pues sí tienes razón, pero está aquí porque creo que no hay algo que pueda superar la epicidad que logró esta película. El ver a los villanos de antaño de las sagas pasadas de Spider-Man y ver a Andrew Garfield y Tobey Maguire balanceándose junto a Tom Holland es sin duda alguna uno de los mejores momentos y de los más épicos de la historia del cine de superhéroes. Momento casi al mismo nivel que la batalla final de Endgame, ya que es nuestra infancia y adolescencia concentradas en un momento mágico. Claro que es fanservice y que esta película solo se vende por eso, y que tiene muchísimos agujeros de guión, pero es el haber logrado lo que por años solamente habíamos soñado, que está en este tercer lugar. ¿Quién diría que la única película que no está centrada en Peter Parker sería una de las mejores? El que significa ser Spider-Man es lo que debe guiar las películas y es lo que determina si es o no una buena película de Spider-Man. Y esta película es realmente la que determina lo que realmente significa ser ese héroe. A pesar de que tenemos a muchos de ellos, todos se guían por una única frase, que aunque no está inmersa tal cual en ella, es la que guía a cualquiera que porte el manto de Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esta película hace que creamos que cualquiera podríamos ponernos el traje para convertirnos en Spider-Man. Solo se tiene que dar el salto de fe en confiar en ti mismo y anteponerte a tus miedos. Esta película es el segundo lugar de esta lista, ya que nos demuestra el gran potencial de Spider-Man y el qué significa realmente ser el Hombre Araña. Y en el primer lugar tenemos a Spider-Man 2. La mejor película para mí es la segunda de la trilogía de Sam Raimi. ¿Y por qué? Spider-Man 2 nos regresa a la vida de Peter Parker, el superhéroe de Nueva York que es tu amigable vecino. Las cosas no parecen estar yendo del todo bien, ya que la película nos muestra el gran peso que Peter tiene por ser Spider-Man. El ser el héroe de la ciudad solo le ha causado que vaya pésimo en sus estudios, su vida personal está muy fracturada y su cuerpo y mente están muy cansados por el interminable trabajo que posee. Se nos muestra realmente lo que sería nuestra vida si fuéramos Spider-Man, y no lo bueno, sino todo lo que sacrifica por cumplir su responsabilidad. Aquí se nos deja claro que ser Spider-Man es una responsabilidad que Peter asume. Esto es lo que diferencia a Peter de otros héroes, ya que él da todo por su deber, incluso si tiene que descuidar su felicidad por ello. Aquí tenemos la presentación de otro increíble personaje, Otto Octavius, un científico que realizando el trabajo de su vida falla en él mismo, perdiendo a su esposa y su cordura en el proceso, generando ideales de cumplir con su único propósito en la vida, que cuando Spider-Man trata de detenerlo, se crea el conflicto entre ambos. Otto es un hombre que cayó en desgracia, pero que en el fondo tiene bondad y termina redimiéndose de sus pecados. Es la combinación de todas estas subtramas, el increíble villano interpretado por Alfred Molina y las increíbles interpretaciones de todos los actores y de cómo Peter logra superar las adversidades para cumplir con su responsabilidad, lo que hace que esta, en mi opinión, sea la mejor película de Spider-Man hasta la fecha.
Y bueno, hasta aquí llegaría este ranking de las mejores películas de Spider-Man. Ya saben que esta es solo mi opinión y que tú puedes dejar la tuya abajo en los comentarios. Cuéntame cuál es tu ranking y cuál es la mejor película de Spider-Man en su opinión. Tampoco olviden compartir, darle like y suscribirse al canal para que no se pierdan ningún nuevo video, así como seguirme en mis redes sociales que estarán apareciéndote en la parte de abajo. Yo soy Nacho y sin nada más que decir, nos vemos.